África se encuentra en una gran colina de descubrimientos increíbles, asombrosos e impresionantes que siguen sorprendiendo a los científicos hasta el día de hoy. Desde los espeluznantes árboles muertos hasta la viuda negra de África. He aquí 20 cosas que los científicos recientemente descubrieron en África y que conmocionaron al mundo. Número 20. Homo naledi, nueva especie humana descubierta. En 2013, un grupo de exploradores tropezó con un descubrimiento que reescribiría la historia de la evolución humana en una cámara remota del sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica. Encontraron un tesoro de huesos pertenecientes a una especie humana desconocida hasta entonces y conocida ahora como Homo naledi. La excavación de la cámara resultó ser una tarea ardua, ya que los estrechos pasadizos y las rocas dentadas hacían casi imposible que un adulto pudiera maniobrar a través de ella. Por ello, hubo que reclutar a un grupo de mujeres jóvenes lo suficientemente pequeñas como para caber dentro de la cueva. Los huesos de Homo naledi mostraban una combinación de rasgos primitivos y avanzados, lo que lleva a los científicos a creer que esta especie existió junto a nuestros propios antepasados, los Homo sapiens, y puede haber desempeñado un papel en la configuración de la evolución humana. Lo que hace único al Homo naledi es el pequeño tamaño de su cerebro, que se cree que era un tercio del nuestro. Sus manos y pies, sin embargo, sugieren una mayor capacidad para manipular objetos. Esto ha llevado a los científicos a creer que el Homo naledi era capaz de comportamientos complejos y que podría haber tenido una estructura social similar a la nuestra. A pesar de estos apasionantes descubrimientos, la edad exacta del Homo naledi sigue siendo un misterio. Las técnicas de datación radiométrica han situado los huesos entre los 236.000 y los 5.000 años de antigüedad. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para determinar su lugar exacto en la cronología de la evolución humana. A día de hoy, los científicos siguen desconcertados sobre cómo los múltiples esqueletos del Homo naledi encontraron su lugar de descanso final en la cueva donde fueron hallados. Algunos expertos sugieren que la cámara pudo haber servido como cementerio. Otros, sin embargo, especulan con la posibilidad de que la cueva fuera una trampa mortal que condujera a la desaparición de todo un grupo de humanos primitivos. Número 19. Buceo en el agujero azul de la muerte Dahab. En Dahab, enclavado en la costa del Mar Rojo en Egipto, se encuentra una maravilla natural que ha cautivado los corazones de buceadores y aventureros durante generaciones. Conocido como el agujero azul, este sumidero submarino de Dahab cuenta con una profundidad de más de 100 metros y está rodeado de acantilados escarpados que caen en las aguas cristalinas que se encuentran debajo. El agujero azul no es para los débiles de corazón. Los submarinistas deben tener titulación y experiencia en buceo profundo para explorar sus profundidades con seguridad. Pero para los que se atreven a dar el salto, las recompensas son inmensas. En las profundas aguas azules pueden avistarse bancos de peces de colores y corales vibrantes. Pero la belleza del agujero azul también está impregnada de tragedia. Se ha cobrado la vida de muchos submarinistas inexpertos, lo que le ha valido la reputación de ser uno de los lugares de buceo más peligrosos del mundo. Aunque no existe un registro oficial, algunos estiman que las víctimas del submarinismo ascienden a 200 en los últimos años. Entre ellos se encontraba Yuri Lipsky, un instructor de buceo ruso-israelí cuyo trágico fallecimiento se convirtió en la comidilla del mundo del buceo. En abril del año 2000, Lipsky se puso una botella de aire y un casco con cámara, cargó su cinturón con plomos y se zambulló en el agujero azul. Nunca regresó. Verá, a más de 300 pies bajo el agua, los buceadores son susceptibles a la narcosis por nitrógeno. Este estado puede provocar alucinaciones, confusión por exceso de confianza y alteración del juicio, lo que puede conducir a errores fatales. A pesar de los riesgos, el agujero azul sigue atrayendo a buscadores de emociones de todo el mundo, deseosos de poner a prueba sus límites y explorar lo desconocido. Es como un canto de sirenas que resulta demasiado irresistible para ignorarlo. Número 18. Espeluznantes árboles muertos en Death Valley.
En las profundidades del desierto de Namibia se encuentra un lugar que parece sacado directamente de un cuadro surrealista. Aquí, en una árida llanura de arcilla blanca llamada Dead Valley, se alza un inquietante paisaje de antiguos árboles muertos que han sido chamuscados hasta ennegrecerse por el implacable sol africano. Es difícil imaginarlo ahora, pero hace solo 900 años, Dead Valley, que se traduce como pantano muerto, era un próspero oasis rebosante de vida y vitalidad. Sin embargo, al secarse el clima y expandirse el desierto, el valle quedó aislado de su fuente de agua por imponentes dunas de arena. El bosque, antaño exuberante, murió, dejando tras de sí solo los esqueletos de los árboles que aún hoy se alzan como siluetas descarnadas contra el cielo, sus ramas retorcidas alzándose como dedos huesudos. El clima seco es tan duro que los árboles no han podido descomponerse adecuadamente, dejándolos conservados como inquietantes y evocadores recuerdos del pasado. Es un espectáculo que ha atraído a fotógrafos, cineastas y aventureros de todo el mundo para ser testigos de su espeluznante belleza. El contraste entre la cazuela de arcilla blanca y los árboles ennegrecidos crea una atmósfera dramática y de otro mundo. Y la falta de vegetación en la zona le da la sensación de estar en un lugar desolado y olvidado. Número 17. Descubrimiento de un nuevo continente y océano. En el corazón de África Oriental, en la región de Afar, Etiopía, se encuentra un fenómeno geológico que ha cautivado la atención de científicos y aventureros por igual: la división de África. Durante millones de años, el continente africano se ha ido desgajando lentamente, y la región de Afar es la zona cero de este increíble acontecimiento. La región de Afar se encuentra en la confluencia de tres placas tectónicas: la placa de Nubia, la placa de Arabia y la placa de Somalia. Estas placas están en constante movimiento, empujando y tirando unas de otras. Como resultado, la corteza terrestre de la región es extremadamente delgada y el magma del manto es capaz de subir a la superficie, creando un paisaje de volcanes, fuentes termales y géiseres. Es en este entorno volátil donde se está produciendo la división de África. La única señal de este proceso lento pero constante es una escisión de 35 millas de largo que se formó en 2005. La grieta se encuentra en una región conocida como el Valle del Rift de África Oriental y mide más de 15 metros de profundidad y 15 metros de ancho. Los científicos predicen que dentro de millones de años, la grieta se expandirá y dividirá África en dos continentes. El continente más pequeño incluirá la actual Somalia y partes de Kenia, Etiopía y Tanzania, mientras que el más grande incluirá todo lo demás. Como resultado, acabará formándose un nuevo océano entre África Oriental y la península arábiga. Esto crea la posibilidad de que países como Kenia y Uganda desarrollen una línea costera debido a la formación del nuevo océano. Número 16. Dinosaurio desenterrado en Zimbabue. En los remotos parajes salvajes de Zimbabue, un equipo de científicos que se embarcó en dos expediciones en 2017 y 2019 descubrió los restos del dinosaurio más antiguo de África, el Envirosaurus roti. Este fascinante descubrimiento supuso un importante avance en el campo de la paleontología. El nombre Envirosaurus procede de la lengua local Shona, donde se encontraron los fósiles. El nombre de la especie, Roti, honra al paleontólogo Michael Rath, quien informó por primera vez de la existencia de fósiles en la región. Se cree que el Envirosaurus roti vagó por la Tierra hace más de 230 millones de años, durante el período Jurásico. Era un pequeño dinosaurio herbívoro que medía alrededor de 1,80 metros de longitud y pesaba unos 18 kilogramos. Su cuerpo esbelto y su largo cuello le permitían alcanzar la vegetación en lugares de difícil acceso. Aunque el descubrimiento del Envirosaurus roti es sin duda emocionante, los investigadores están entusiasmados con las posibilidades que presenta para descubrir más información sobre el pasado prehistórico de África. El hallazgo sugiere que Zimbabue fue antaño el hogar de una variada gama de dinosaurios, y nuevas exploraciones podrían arrojar descubrimientos aún más fascinantes. Número 15. El Ojo del Sahara y la ciudad perdida de la Atlántida. La estructura Richot, o el Ojo Azul del Sahara,
es una maravilla geológica. Encontrado en la vasta extensión del desierto del Sahara en Mauritania, este impresionante hito es una maravilla natural que ha desconcertado a científicos e intrigado a aventureros durante décadas. La formación circular mide aproximadamente 50 kilómetros de diámetro, lo que la convierte en una de las estructuras más grandes y llamativas visibles desde el espacio. El centro de la estructura de Richot es una meseta elevada que se alza a más de 600 pies sobre el suelo del desierto. Rodeando la meseta hay anillos concéntricos de roca que forman una serie de crestas y valles, dando a la estructura el aspecto de una diana gigante. Las propias capas de roca están formadas por antiguas rocas sedimentarias como arenisca y caliza. Los científicos creen que la estructura se formó por una combinación de actividad volcánica y erosión que expuso gradualmente las diferentes capas de roca y creó el patrón circular único. Sin embargo, algunas personas tienen teorías diferentes sobre el origen de esta enigmática estructura. Algunos especulan que podría tratarse de los restos de la ciudad perdida de la Atlántida mencionada en textos antiguos por el filósofo griego Platón. Aunque no existen pruebas concretas que respalden esta teoría, la posibilidad sigue intrigando a muchos. Los anillos concéntricos y la forma circular de la estructura Richot también han llevado a algunos a creer que se trata de una construcción hecha por el hombre. En fin, ya se trate de una formación natural o de los restos de una civilización perdida, la estructura de Richot sigue cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. Número 14. Piedras azules del cielo extraterrestre. Imagínese sostener en la mano una piedra que se dice que ha venido de los cielos. Esta es la historia de las extrañas piedras azules que el geólogo y arqueólogo italiano Angelo Pitoni obtuvo de un jefe fula de Sierra Leona, en África Occidental, en 1990. Según la tribu, las piedras les fueron regaladas por visitantes extraterrestres del cielo. Las misteriosas piedras no se parecían a nada que Pitoni hubiera visto antes. Cuando llegó a Europa y las envió a laboratorios de investigación para su análisis, se descubrió que eran únicas y no correspondían a ningún mineral conocido. A pesar de las pruebas exhaustivas, los investigadores no pudieron explicar el color azul de las piedras. Cuando una pieza se redujo a partículas finas y se observó bajo un microscopio, el color azul era invisible. Ni siquiera el calor extremo o el ácido podían alterar o romper las piedras. Pitoni creía que la piedra azul se parecía más a un turquesa puro encontrado en el pecho de los sacerdotes egipcios. Incluso lo llamó la piedra del cielo, una frase que significa que es diferente de cualquier otra piedra preciosa conocida por el hombre. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Realmente fueron un regalo de visitantes extraterrestres? ¿O guardan secretos de antiguas civilizaciones olvidadas? Número 13. Cabezas no identificadas descubiertas. Cabezas de Lydenberg, en Lydenburg, Sudáfrica. Un joven tropezó con un descubrimiento revolucionario que sacudiría el mundo de la arqueología. Carl Ludwig von Betzing estaba jugando inocentemente en la granja de su padre en 1957, cuando notó algunas piezas peculiares de cerámica en el suelo. Poco imaginó que acababa de descubrir las cabezas de Lydenberg, una serie de fascinantes artefactos que pasarían a la historia como algunos de los primeros ejemplos de arte de la Edad de Hierro en el hemisferio sur. Al principio, las cabezas estaban fragmentadas y dispersas, pero gracias a una cuidadosa excavación, fueron reensambladas en la Universidad de Ciudad del Cabo. En total, se reconstruyeron 7 cabezas, 2 grandes y 5 pequeñas. 6 de estas cabezas tienen características humanas, mientras que la 7ª tiene rasgos animalísticos sorprendentes. Curiosamente, 4 de las cabezas más pequeñas comparten similitudes tanto en escala como en diseño, lo que lleva a muchos a creer que fueron creadas en grupo. Tras exhaustivas pruebas de carbono, las cabezas se han fechado aproximadamente en el 490 después de Cristo. Los expertos han sugerido que se usaron con fines ceremoniales por los primeros habitantes de la Edad de Hierro. Debido a los pequeños agujeros que se encontraron en los lados de las cabezas más pequeñas, es probable que se usaran para conectar las cabezas a postes o trajes durante las actuaciones. Hoy en día,
Estas notables cabezas se pueden ver en exhibición en el Museo Sudafricano de Ciudad del Cabo. Número 12. Desierto del Sahara, África. Cierra los ojos y piensa en el desierto del Sahara. ¿Qué ves? Una vasta extensión de arena, el sol brillando alto y ninguna fuente de agua a la vista. Tienes razón. De hecho, eso es exactamente lo que es el desierto del Sahara, el desierto caliente más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico, con una increíble superficie de 9.2 millones de km², casi del mismo tamaño que China. No solo es inmenso, sino que también es misterioso. Aunque no lo creas, hace unos 11.000 años, el desierto no siempre fue caliente, seco e implacable. La zona era una vez verde, llena de lagos, ríos y praderas que atraían a animales como hipopótamos, antílopes, elefantes e innumerables otros animales. Este Sahara verde ocurrió debido al constante cambio de la rotación orbital de la Tierra alrededor de su eje, un patrón que se repite cada 23.000 años. Verás, cuando la Tierra se inclina a diferentes ángulos, cambia la forma en que la radiación solar puede penetrar en la atmósfera de la Tierra. Esto significó que durante la Sabana Verde, los trópicos recibieron más radiación solar y las lluvias de verano e invierno llegaron al corazón del ahora árido desierto. Este aumento de la precipitación, a su vez, permitió el crecimiento de una asombrosa diversidad de flora y fauna. Pero a partir de hace unos 5.000 años, el Sahara comenzó a secarse nuevamente y se cree que se debió a razones geográficas que tenían poco que ver con los humanos. Entonces, aunque el Sahara ahora pueda ser seco y desolado, hay esperanza en el horizonte. Los expertos creen que en aproximadamente 15.000 años, la región podría transformarse una vez más en un paraíso verde y fértil. Número 11. Hijo de Taung. En 1924, los canteros de Taung, Sudáfrica, hicieron un asombroso descubrimiento que cambiaría el curso de la historia humana. Mientras trabajaban en los depósitos de piedra caliza de la cantera de Buxton, descubrieron el cráneo de un niño pequeño. El cráneo llamó la atención de Raymond Dart, un anatomista y antropólogo, quien reconoció de inmediato su importancia. Dart teorizó que los restos fosilizados pertenecían a una especie de homínido o antepasado humano primitivo que vivió hace unos 2.8 millones de años. Dart nombró a la nueva especie Australopithecus africanus, o simio del sur de África. En el momento en que se descubrió el niño Taong, la mayoría creía que los primeros antepasados humanos se originaron en Europa. Pero el niño Taong desafió esta teoría, ya que fue el primer fósil humano primitivo encontrado en África. Esto proporcionó evidencia clara de que África fue la cuna de la humanidad y apoyó la teoría del África. Esta teoría afirma que los humanos modernos evolucionaron en África antes de migrar a otras partes del mundo. El niño del pueblo no solo confirmó esta teoría, sino que también presentó características anatómicas significativas. Tenía un tamaño de cerebro y una dentición similares a los de los simios, pero su cráneo y arco dental eran similares a los de los humanos, lo que representa una forma intermedia entre los dos. Entre 1936 y 1947, se desenterraron varios fósiles más de Australopithecus en Sudáfrica, esta vez pertenecientes a especímenes adultos. Estos descubrimientos apoyaron aún más la afirmación inicial de Dart de que el niño Taong era de hecho un antepasado humano primitivo. Hoy en día, el niño Taong es venerado como una pieza vital de la historia humana y su descubrimiento revolucionó el campo de la paleoantropología, cambiando para siempre nuestra comprensión de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Número 10. Isla Mauricio. La impresionante isla de Mauricio, ubicada en la costa sureste de África, alberga una gran diversidad de flora y fauna y espectaculares arrecifes de coral. Entre estas maravillas naturales hay un espectáculo increíble que ha fascinado a los visitantes durante años, una cascada submarina. Visto desde la costa, puede que no parezca gran cosa, pero una vez que sobrevuelas el cielo en un tour en helicóptero de la isla, serás testigo de algo verdaderamente fascinante. La costa parece ceder ante una magnífica cascada que fluye bajo las olas.
El sitio no es menos impresionante. Sin embargo, la verdad es que la llamada cascada es en realidad una ilusión óptica causada por los depósitos de arena y sedimentos que se deslizan por la pendiente y caen en las profundidades. A medida que la arena y los sedimentos se deslizan a lo largo del fondo del océano, crean la ilusión de una cascada o de que la isla está siendo absorbida por un inmenso drenaje. A pesar de no ser una cascada real, este fenómeno continúa cautivando a los visitantes de Mauricio, quienes se maravillan ante la increíble belleza natural de esta isla única en el Océano Índico. Número 9. Stonehenge en África. Situado a unos 700 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza y a unos 100 kilómetros al oeste del Nilo, se encuentra un complejo de piedra que rivaliza incluso con el famoso Stonehenge de Inglaterra. Se conoce como el Gnopto Playa. El Gnopto Playa fue descubierto por primera vez en la década de 1970 por un equipo de arqueólogos. Encontraron una serie de estructuras de piedra que parecían estar alineadas con las estrellas, lo que llevó a algunos a referirse al sitio como el Stonehenge de África. Pero a diferencia de su homólogo más famoso en Inglaterra, el Gnopto Playa es mucho más antiguo. El sitio, que se remonta a más de 7000 años, incluye una serie de círculos de piedra, megalitos y otras estructuras que se cree que se utilizaron para observaciones astronómicas y como calendario para seguir el cambio de las estaciones. Los antiguos que construyeron estas estructuras probablemente eran pastores nómadas que deambulaban por la región con sus animales. La estructura más significativa en Gnopto Playa es el círculo de piedra del calendario, formado por 4 pares de piedras grandes y una variedad de piedras más pequeñas. Los arqueoastrónomos y los arqueólogos confirmaron en un estudio publicado en 2007 que las piedras estaban posiblemente alineadas con las estrellas Sirio y Arcturus, el sistema de estrellas Alpha Centauri y el cinturón de Orión. También debes saber que la importancia histórica del sitio estaba amenazada después de que los turistas y visitantes comenzaran a desfigurar y mover las piedras, lo que terminó cambiando la alineación. En respuesta, las piedras fueron trasladadas al Museo Nubio en Asuán, Egipto, donde los visitantes ahora pueden ver el monumento en su formación original desde una distancia segura. Número 8. Burkina Faso, humanos y cocodrilos. En el pueblo de Bazul, a orillas del lago, se encuentra un fenómeno inusual que desafía la norma de lo que sabemos sobre los cocodrilos. Si bien los cocodrilos son conocidos por su naturaleza letal y reputación despiadada, en Bazul tienen una reputación diferente, una que implica ser amigables e incluso juguetones con los humanos. Según la leyenda local, la inesperada relación con estos depredadores se remonta al menos al siglo XV. En esa época, una sequía azotó el pequeño pueblo de Bazul, dejando a sus habitantes sedientos y desesperados. Fue entonces cuando aparecieron unos cocodrilos guardianes que llevaron a los sedientos aldeanos a un estanque escondido donde pudieron saciar su sed. Para demostrar su gratitud, los habitantes del pueblo organizaron una fiesta para agradecer a los cocodrilos, lo que marcó el comienzo de un vínculo especial entre ambos. Todos los años, los lugareños celebran una gran ceremonia llamada Kum Lakra, en la que hacen sacrificios y piden a los cocodrilos que les concedan sus deseos de salud, prosperidad y una buena cosecha. En Bazul, es común encontrar cocodrilos en los recintos de las familias locales durante la estación seca. En otras ocasiones, los cocodrilos deambulan por el pueblo en busca de lugares seguros para poner sus huevos y los lugareños protegen los nidos de los depredadores. Los lugareños incluso creen que estas criaturas inofensivas representan las almas de sus antepasados. Celebran funerales para los cocodrilos cuando mueren, enterrándolos en ataúdes similares a los que se usan para los humanos. Número 7. El pájaro de Saqqara. En 1898, los arqueólogos descubrieron un artefacto que despertaría la imaginación de investigadores y profanos por igual. Este artefacto, conocido como el pájaro de Saqqara, fue excavado en una tumba en Saqqara, Egipto. Se estima que tiene 2200 años de antigüedad y tiene la forma de un avión moderno con cabeza de pájaro. Su envergadura es de 180 mm y su peso es de 39,12 gena. A pesar de su antigüedad,
el propósito del pájaro de Saqqara sigue siendo un misterio. La falta de documentación sobre el período en el que se fabricó no hace más que aumentar el misterio, y su naturaleza enigmática ha alimentado la especulación de que los antiguos egipcios podrían haber entendido los principios de la aerodinámica. Algunos creen que el pájaro de Saqqara podría haber sido un modelo funcional de un avión o planeador, pero no todos están convencidos. Los investigadores convencionales sugieren que el pájaro de Saqqara no es más que un juguete de niños, una talla de un pájaro real o una veleta primitiva. Sin embargo, la controversia en torno al pájaro de Saqqara continúa hasta el día de hoy. ¿Qué piensa usted? ¿Podrían los antiguos egipcios haber poseído conocimientos de aerodinámica que aún no hemos descubierto? ¿O es el pájaro de Saqqara simplemente un artefacto fascinante pero en última instancia mundano? Número 6. Círculos de hadas del desierto. En el vasto y aparentemente árido desierto de Namibia se esconde un misterio que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Los círculos de hadas de Namibia. Estos desconcertantes círculos, cada uno de unos 12 metros de diámetro, parecen parches perfectamente redondos de tierra estéril rodeados de vegetación exuberante. Es más, hay millones de ellos repartidos a lo largo de 1.770 kilómetros de praderas áridas del sur de África. A lo largo de los años se han propuesto numerosas teorías para explicar el origen de estos círculos, pero ninguna ha podido proporcionar una respuesta definitiva. Una teoría sostiene que la presencia de los círculos de hadas se debe a que las termitas se comen la hierba desde las raíces. Otras, en cambio, sugieren que las plantas estaban siendo incitadas de alguna manera a crecer en este patrón inusual por sí solas. Algunos incluso especulan que podrían ser la clave para entender cómo la vida puede prosperar en un entorno tan hostil. Los visitantes de la región pueden explorar los círculos de hadas a pie o por aire, maravillándose con su inusual belleza y reflexionando sobre el misterio que los rodea. Ya sean obra de hadas místicas o simplemente un fenómeno natural, los círculos siguen siendo uno de los misterios más fascinantes del mundo natural. Número 5. El vudú en África. En África Occidental, el vudú es una religión muy practicada que se ha extendido también a otras partes del mundo gracias al abundante tráfico de esclavos. Sin embargo, el pequeño país de Benín se considera la cuna del vudú. De hecho, más del 40% de la población sigue el vudú como religión oficial en Benín. El país incluso celebra el Día del Vudú como día festivo y existe un Museo Nacional del Vudú dedicado a esta religión única. A pesar de su reputación de maldad o magia negra, para los habitantes de Benín, el vudú es una forma de vida completa que abarca la cultura, la filosofía, el idioma, el arte, la danza, la música y la medicina. El mundo espiritual del vudú está formado por Mahu, el Ser Supremo, y unas 100 divinidades que representan diferentes fenómenos como la guerra, la enfermedad, la curación, las tormentas terrestres y muchas otras cosas. Los sacerdotes vudú invocan a estos dioses para que intervengan en favor de la gente común. También pueden utilizar hierbas para curar a los enfermos o posiblemente para envenenar a los enemigos. En algunos casos se ofrecen ofrendas como un pollo, una oveja o alcohol a la divinidad, ya sea como petición de ayuda o como agradecimiento por los deseos concedidos. La gente busca la ayuda de los sacerdotes vudú para una variedad de cuestiones, incluida la curación de enfermedades, la búsqueda de un trabajo, la realización de un trato comercial, la búsqueda de una pareja o la concepción de un hijo. Número 4. Ranas Goliat africanas. Cuando pensamos en ranas, normalmente imaginamos pequeños anfibios solitarios. Permítanos presentarle a la rana más grande del mundo, la Conrawa Goliat, también conocida como rana Goliat africana. Este enorme anfibio puede crecer hasta 12,5 pulgadas de largo y pesar hasta 7,2 libras, lo que lo hace tan grande como algunos gatos domésticos. Estas ranas gigantes viven en pequeñas áreas de distribución en las selvas tropicales del oeste de África, cerca de ríos de corriente rápida y cascadas. Al igual que otras ranas, necesitan estar cerca del agua y por la noche se sientan en las rocas del río para buscar comida.
Se alimentan de insectos, crustáceos, peces y otros anfibios. Uno podría pensar que una rana tan grande emitiría un croar muy fuerte, pero las ranas Goliat son mudas porque no tienen saco vocal. La crianza de las ranas Goliat es diferente a la de la mayoría de las otras ranas. El macho construye un nido de rocas y graba cerca de la orilla del río y participa en combates de lucha con otros machos para aparearse con las hembras. La lucha y el movimiento de rocas pueden explicar por qué los machos son más grandes que las hembras, lo cual es inusual en las ranas. La hembra pone miles de huevos en el nido y luego termina la crianza. Ni siquiera esperan a que los huevos eclosionen. Lamentablemente, estas increíbles criaturas están en peligro de extinción. Las actividades humanas, como la agricultura, la tala de árboles y los asentamientos humanos, están invadiendo sus hábitats forestales. Además, se les caza por su carne, lo que los pone en peligro. Número 3. Ataúdes de fantasía de Ghana. En la costa sur de Ghana, la muerte no es un asunto sombrío, sino una moda. El pueblo Ga de Ghana ha llevado el arte de hacer ataúdes a un nivel completamente nuevo con sus extraordinarios ataúdes de fantasía. Estos ataúdes no son los típicos que podrías tener en mente. En cambio, vienen en diferentes formas y diseños que representan la profesión, la pasión o el estatus de la persona fallecida. Por ejemplo, un ataúd con forma de micrófono se usa para un músico o un orador público, mientras que un ataúd con forma de automóvil se hace para un conductor. Los ataúdes con forma de avión se diseñan para honrar a un piloto y los ataúdes con forma de león se utilizan para honrar a un jefe. La artesanía involucrada en el diseño de estos ataúdes es asombrosa, con detalles intrincados que dejan a muchos asombrados. Estos ataúdes se han vuelto tan populares que ahora se exportan a otros países, incluidos Estados Unidos y Europa. Si bien estos ataúdes pueden resultar extravagantes e incluso extraños para algunos, son un aspecto importante de la cultura y la tradición de Jie. Sirven como una celebración de la vida y los logros de la persona fallecida y también ayudan a las familias y las comunidades a despedirse de una manera única y memorable. Número 2. La viuda negra más nueva de África. En 2014, una araña con una apariencia única fue descubierta en el Parque de Elefantes Tembe de Sudáfrica. Tenía una llamativa mancha en forma de signo de exclamación en la espalda y un patrón blanco ondulado único que se parecía a una cara humana y a la boca abierta en señal de horror. Desde entonces, los científicos la han identificado como una nueva especie llamada araña botón finda. Esta araña está estrechamente relacionada con la araña viuda negra de espalda roja y la araña catipo, y es potencialmente la araña viuda más grande del mundo. Barbara Wright, la exploradora que descubrió originalmente esta impresionante araña en el Tembe Elephant Park, dice que el veneno de la araña finda es neurotóxico, lo que significa que una picadura de esta araña requiere atención médica inmediata. Y por si eso no fuera suficiente, las arañas finda hembra también tienen manchas rojas brillantes en la parte inferior del abdomen y sus sacos de huevos son de un fascinante tono púrpura. Con cada saco que contiene alrededor de 600 crías, esta es una araña con la que no querrás cruzarte. Número 1. Selva Virgen de Mozambique. En la cima del Monte Lico, en el norte de Mozambique, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la selva tropical más intacta de Mozambique, una selva oculta que muy pocos han tenido el placer de ver. Se trata de un ecosistema secreto protegido por un escarpado círculo de rocas que ha permanecido intacto por los humanos durante siglos, lo que lo convierte en un descubrimiento notable para los científicos. Curiosamente, los lugareños sabían de la existencia de la montaña, pero el bosque en sí no fue descubierto hasta 2012 por un biólogo llamado Julian Bayliss, que lo detectó en imágenes satelitales. Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando reveló su revolucionario descubrimiento al mundo. Lo que hace que esta selva tropical sea tan única es que solo ha experimentado perturbaciones naturales, como sequías a lo largo de los siglos, en lugar de la interferencia humana. Como resultado, es el hogar de una amplia variedad de plantas y animales que se han adaptado a este entorno prístino,
lo que proporciona a los científicos información valiosa sobre el pasado y el futuro de nuestro mundo natural. El descubrimiento de esta selva tropical oculta es un hallazgo increíble y demuestra que todavía hay muchos secretos por descubrir en el mundo natural. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.